Welcome to the webinar. You have entered as an organizer and may now speak to any other organizers or panelists on the line. When you are ready to begin the presentation, press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. Confirmadme que veis de manera correcta la pantalla, también que escuchéis de manera correcta el sonido. Y comenzamos con el seminario. Vale, perfecto, todo ok. Vale, vamos a comenzar con dos pilares fundamentales de lo que es el mundo del trading, tanto psicología como gestión del riesgo es importante. No ponemos psicología al primero porque sea más importante, sino que más bien ponemos gestión del riesgo el segundo. Porque teniendo claro la gestión del riesgo, eliminaremos, o aquello que no tenemos que hacer al tradear, eliminaremos de un plumazo todo lo que es la psicología del trading si somos estrictos, ¿de acuerdo? Importante, muy importante el grabarse a fuego todo lo que es este tipo de... estos dos pilares básicos fundamentales para el mundo del trading. Y vamos a comenzar con psicología del trading, enemigos o excusas que utiliza el trader y la realidad. Las excusas son principalmente el broker, el propio mercado, los inversores institucionales, los market makers. Son comentarios pues, que vienen sobre todo de traders que realmente no ven la realidad, no ven que el problema tal vez sea el no ser disciplinados, estrictos con una operativa puntual en este sentido. Lo más importante es conocer la realidad, conocerse a uno a sí mismo y ver realmente qué errores puede llegar a cometer. Lo básico, fundamental, cómo solventar ese error personal, pues va a depender de 4 factores principalmente. La técnica, la práctica, cómo gestionamos el riesgo, que lo abordaremos más adelante. Lo pongo en rojo porque realmente estimo que ese 30% que veis en la parte derecha podría englobar un 60% en el que se encontrará también la psicología. Técnica y práctica pues, se reparten un 40% de manera equitativa, 20 y 20, pero todo en el mundo del trading es pura disciplina, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Los obstáculos más que más se puedan llegar a dar dentro de lo que es la psicología del trading, el mercado prácticamente es en contrario a la psicología humana. Todos los actos que podamos hacer de una manera intuitiva son erróneos, ¿de acuerdo? Y la intuición en el mercado se adquiere, nadie la tiene de nacimiento. Esto es ensayo y error, realizar bastantes pruebas, ver lógicamente cómo podemos llegar a solventar o poder llegar a ayudarnos de lo que es la práctica, el error que hemos cometido, cómo puede ayudarnos a tener un mejor comportamiento en el medio y largo plazo. Lo más importante que tenemos que llegar a tener en cuenta, que debemos de eliminar de manera bastante radical, es el último punto. Tendemos a operar contra tendencia y es un error que no debemos de tener. Errores que también se pueden llegar a tener: esto ha subido mucho, tiene que bajar; esto ha bajado mucho, tiene que subir. Ejemplos tenemos dentro de renta variable, ejemplo tenemos dentro de, por ejemplo, mercado de divisas, que lo vemos día sí día también. Entramos en un punto fundamental, básico, dentro de lo que es la psicología del trading, y es la disonancia cognitiva. Es fácil para el cerebro cerrar pronto las posiciones ganadoras. Obviamente sentimos una sensación de placer por la obtención de rendimientos, y es difícil aceptar un error y cerrar una operación en pérdidas. Esto hay que eliminarlo. La mente humana normalmente altera la percepción de las cosas para hacerlas más agradables, y esto sucede de manera habitual también en
en la vida cotidiana. Todo lo que podemos llegar a ver, a visualizar en nuestro trabajo, con nuestra familia, intentamos asociarlo a una situación de normalidad y obviamente pues eso es mucho más sencillo de digerir. No tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Busco fundamentos para apoyar una decisión errónea, los voy a encontrar. Si obviamente tomo una decisión dentro de un par en concreto, de un activo en concreto, voy a decir que he tomado esa decisión por esto, por esto y por esto. Siempre voy a encontrar unos fundamentos que me den apoyo a esa decisión. Siempre hay un dato, un patrón, un indicador que van a apoyar nuestra decisión final. Y eso tenemos que ser autosuficientes y tener sobre todo ser muy autocríticos en este sentido. Cada día mire el gráfico con ojos nuevos. Podemos estimar a lo mejor operativas en el medio o largo plazo y aún así hacer pequeñas modificaciones que se puedan llegar a dar. El trading es el planteamiento del escenario. Si eso lo tenemos que llegar a tener en cuenta. Cuanto antes lo tengamos en cuenta, sabremos hacia dónde puede ir, dónde nos puede acompañar más la probabilidad en este sentido. El control de las emociones. ¿Por qué opero mejor en demo que en real? El miedo, obviamente la euforia. No tenemos ni que tener miedo al mercado ni tampoco tener euforia cuando hemos conseguido objetivos, porque lo peor que nos puede llegar a suceder es el perder el respeto al mercado. Definir lo que somos, si somos un swing trade, si somos un scalper, va a ir en base a la personalidad y en la manera de operar. Lo que no debemos centrar es en modificar nuestra manera de operar dependiendo de las circunstancias o dependiendo de la operativa que hemos tenido en cuenta. Si no estamos serenos, si no estamos despejados, mejor cerramos el ordenador, nos vamos, no pasa absolutamente nada. Si estamos otras cosas, nos suceden, pues tenemos quebraderos de cabeza en términos familiares, personales, laborales, obviamente cerramos el ordenador y no pasa absolutamente nada. Si nos modifica, nos altera esa estabilidad que es necesaria para ser lo suficientemente estrictos para llevar a cabo nuestro plan de ejecución, pues no pasaría absolutamente nada. Y lo más importante, si hemos errado una operativa, hemos errado otra, intentamos pelearnos con el mercado, nos enfadamos con él y obviamente intentamos buscarle revancha, lo más probable es que terminemos desquiciados y obviamente con una pérdida latente más importante, que si somos sensatos, apagamos el ordenador, intentamos hacernos amigos del mercado. Al mercado no hay que odiarle, hay que conocerle e irle conociendo poco a poco, aunque sí es verdad que tiene doble personalidad, incluso 3 personalidades, 4 personalidades y se comporta en ocasiones de manera errática, pero hay que ser sensatos. En el medio largo plazo la locura del mercado recupera la racionalidad, ¿de acuerdo? Ese tipo de cuestiones las debemos de tener bastante en cuenta. Con lo cual, importante el control de las emociones, muy, muy importante. Y más importante aún si cabe el dominio de saber perder, de acometer la pérdida y aprender a perder. Es importantísimo. Por eso lo recalco, aprender a perder sistemáticamente es vital, porque si bien es cierto que en la vida tomamos decisiones y por fuerza cometemos errores, pero cuando tenemos que asumir un 40% de decisiones equivocadas, incluso más, pues obviamente ya nos cuesta y obviamente tenemos que ser bastante fuertes en el sentido, sobre todo, de saber cómo responder a la pérdida. Tenemos que estar preparados para las malas rachas, obviamente pues eso va a venir, y tenemos que estar preparados para tener muchos errores. El buen trader se diferencia principalmente en cómo pierde, no en cómo gana. Y obviamente pues se estima como un ganador estadístico y por supuesto también en que las pérdidas son parte del camino, al igual que lo son las ganancias. Y volvemos a lo mismo, nada, entrar en golpes de euforia, etcétera, etcétera, no tiene ningún tipo de sentido, ¿de acuerdo? Lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta, que los grandes golpes van a soler ser para los principiantes. Es lo normal, es lo lógico que
esos golpes según va pasando el tiempo, vamos a absorberlos, vamos lógicamente pues dibujar, por decirlo de algún modo, el camino del positivismo, del progreso y de la ganancia, y a partir de ahí pues sepamos sobre todo perder. No pienses que en lo que has dejado de ganar, importantísimo también, seguir trabajando, incluso pues, si una operativa muy buena iba en el camino correcto, no estimar o no pretender que esa pérdida pues es producto del no haber sabido cerrar a tiempo, no haber acometido una pérdida, no haber ganado todo lo que se tenía estimado. Si has estimado una ganancia y la has logrado, está bien estudiado, ¿de acuerdo? Es decir, si has dejado de ganar por cerrar una posición, es por decirlo de algún modo, lo menos grave que te puede pasar. El mercado siempre va a darte otra oportunidad, pero es muy importante saber perder, no tener una pérdida tan importante que lógicamente pues te repercuta de manera directa en prácticamente quedarte sin ni un punto de liquidez. Es muy importante en este sentido. Las rachas también tenemos que contar con ellas. Cualquier técnica, por muy buena que sea, va a tener altibajos. Eso debemos de tenerlo en cuenta. Al igual que tenemos que sobrevivir a las malas rachas económica y psicológicamente. Económica importantísimo, porque si no, no tenemos maniobrabilidad, pero psicológicamente también ser cuadriculados, ¿de acuerdo? En el saber comportarse y saber cómo reaccionar ante dicha pérdida. No hay que venirse abajo y modificar la técnica cada vez que lo hagamos. Tenemos que confiar en nuestra técnica hasta que los resultados en términos de medio plazo no nos den la razón, nos la quiten de manera repentina. Si hemos estudiado una técnica, la hemos testeado, somos constantes, por una pequeña mala racha tampoco tenemos que salirnos de este sentido. No dejarnos llevar por la euforia, repetimos prácticamente lo mismo en este punto, hay que ser sensato a la hora del lanzamiento de las operativas y a la hora de no volverse loco a la hora pues de tener ganancias de manera recurrente. El golpe seguramente pues está cada vez más próximo. Si has encadenado muchas operaciones seguidas ganadoras, no aumentes el tamaño de tus posiciones, redúcelo. La racha está a la vuelta de la esquina, es lo que os comentaba hace nada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La estrategia o el plan de inversión, saber a qué jugamos, tener una técnica o una serie de técnicas, no hacer una toma de decisiones en base a motivaciones distintas, no tiene ningún tipo de sentido. ¿A qué plazos se opera? No conviertas, lo que os comentaba, no os convirtáis en un inversor a largo plazo por accidente. Y muy importante, marcarse un objetivo, un stop loss y respetarlo. Es de vital importancia esa cuestión, ¿de acuerdo? Muy importante. Estos puntos, ¿de acuerdo?, los vamos a repasar dentro de gestión del riesgo. Todo esto que estamos comentando, si tenemos una gestión del riesgo adecuada, y lo vamos a ver, lo podríamos prácticamente eliminar, ¿vale? Pero bueno, lo que tenemos que llegar a tener en cuenta, y el objetivo principalmente, es no hacerse ricos de un día para otro, sino sobrevivir en un primer momento, obtener ingresos de manera recurrente en un segundo punto y sobrevivir a lo largo del tiempo, ganar experiencia, confianza y obviamente ir obteniendo pequeños beneficios, rendimientos razonables. Es de lo que se trata. Todo esto que hemos comentado en psicología del trading son errores o vicios que se toman dentro de lo que es el mundo del trading, ¿no? Si nos grabamos a fuego gestión del riesgo y no cometemos los errores que vamos a determinar como subsanables y que se pueden llegar a eliminar, tenemos mucho ganado. Porque los errores típicos del trading, no agotar pérdidas, sumar posiciones perdedoras, abrir posiciones con volúmenes demasiado grandes, tomar beneficios de manera prematura, luchar contra tendencia, no establecer el riesgo recompensa,
Eso, lógicamente, si lo solventamos, tenemos eliminado el factor psicológico. Podemos con disciplina, siendo aplicados, tener establecidos un plan estratégico óptimo para que no haya ningún tipo de problema en este sentido y ser estrictos con una gestión del riesgo que nos eliminaría directamente lo que es la psicología. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante que lo tengáis en cuenta. Vamos a comenzar por pasos, no acotar las pérdidas es un punto muy importante, tenemos que grabarlo a fuego, olvidar o rechazar la colocación de un stop es un error típico, pero muy, muy habitual y debe ser subsanado lo antes posible. Se evita colocar los stop loss, pero lógicamente tenemos que, sobre todo cuando nos salta de manera repetitiva, especialmente cuando un trader se equivoca en varias operaciones consecutivas, pues obviamente lo que tiende es a eliminar esa cuestión, pero el stop loss es algo necesario y sine qua non de lo que es condición sine qua non de lo que es el trading. Tenemos que tener en cuenta que si hacemos trading tenemos que tener un stop loss, que tal vez no sea un stop que dejemos colocado desde, sobre todo esto ya para traders ya experimentados, incluso pues traders que viven de ello, no tiene que ser por qué ser un stop colocado al 100%, pero sí que podemos ser nosotros mismos un stop loss. También habría que comentar y ser inteligentes a la hora de la colocación, por ejemplo, del stop loss en términos positivos. Estamos acostumbrados a escuchar stop loss y ponernos prácticamente a tiritar. No tiene ningún tipo de sentido. Ser bastante sensatos en lo que es el stop loss en términos positivos y utilizarlo como take, que se puede llegar a utilizar. Si nos salta, por ejemplo, el stop loss en repetidas ocasiones, varias veces, es porque algo estamos haciendo mal, no tiene mucho sentido. Tenemos que analizar, de acuerdo, qué estamos haciendo mal. Obviamente, a lo mejor en términos de análisis técnico, análisis fundamental, hay algo en lo que patinamos, en lo que cojeamos, ¿vale? No tiene mucho sentido en este punto y tendremos que analizar el porqué de dicha cuestión. ¿De acuerdo? Tenemos que encontrar un punto de equilibrio a la hora de colocar los stop loss, ¿de acuerdo? Para buscar ese punto de equilibrio, obviamente, pues tenemos que ver qué utilizamos, si bien métodos un poquito pues subjetivos o métodos un poquito más objetivos, como puede llegar a ser la volatilidad del activo, obviamente nuestro capital en cuenta, etcétera, etcétera. En función de cuestiones subjetivas, pues puede ser Fibonacci, el método del mínimo anterior, etcétera, etcétera. Luego, lógicamente, veremos un poquito esto. Como conclusión, es imprescindible la colocación de un stop loss. Obviamente, si llevamos bastante tiempo operando, que de un día para otro, en una operativa pues que nos ha salido mal, obtengamos unas minusvalías tan importantes pues que puedan repercutirnos incluso en la pérdida total del capital, no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido. Con lo cual, lo importante es ser estrictos, ir generando rendimientos, pero saber también convivir con la pérdida y vivir en esa incertidumbre de pérdida, pero sabiendo lo que estamos dispuestos a perder. ¿De acuerdo? Sumar posiciones perdedoras, promediar, típico error cuando alguien comienza a operar cree que tiene al menos la capacidad adquisitiva de poder soportar pérdidas importantes dentro de lo que es su cuenta de valores. Lo importante, lo fundamental, pues que lógicamente no tengamos pérdidas sumamente importantes y sobre todo si nos hemos acostumbrado a poner un stop loss, no vamos a cometer en compras activos que nos hayan dado un rendimiento negativo, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso por un lado estaría prácticamente solventado. El ejemplo clásico sería abrir posiciones largas a medida que el mercado cae, cuando tratando de buscar el mercado, lógicamente, pues precios más óptimos, pero si nos encontramos dentro de tendenciales bajistas, estas circunstancias, pues obviamente se van a volver un poquito negativas, por decir
un poquito por decirlo suave, ¿no? Lo importante, pues, que también tenemos que tener en cuenta que el mercado puede permanecer irracional más tiempo de lo que obviamente nosotros podemos permanecer solventes y tenemos que evitar, ¿de acuerdo? Esta cuestión. Poniendo el stop loss, nos vamos a evitar este 1.2, este punto que hemos comentado en segundo lugar. Con lo cual, veis cómo se van restringiendo, se van reduciendo las cuestiones que pueden llegar a ser más o menos importantes, ¿de acuerdo? En este sentido. Lo importante, lo fundamental, también abrir posiciones con volúmenes demasiado altos. Hemos de concluir que el volumen seleccionado debe configurarse en base al disponible en la cuenta, es decir, en base al balance. Para cuentas de 1.000, 3.000 euros, pues 0,1 lotes, 0,3 lotes sería sensato. Obviamente, si ya tenemos 10.000, 20.000, pues sí que podríamos lanzar lotajes un poquito superiores, ¿vale? Ahí tenemos que ver qué es lo que hacemos mejor, si sumar posiciones, si lógicamente atribuimos rendimientos positivos o lógicamente pues llevamos con rendimientos negativos. Eso tenemos que ir analizando, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. Tomar beneficios de manera prematura no es algo extremadamente preocupante, pero si colocamos tanto TEC como esto, no nos encontraríamos en esta situación. La inversión a largo plazo sí que es verdad que provoca que el inversor no realice nunca beneficios o los materialice incluso cuando es demasiado tarde y son muy inferiores o prácticamente inexistentes. Sin embargo, con la operativa en CFDs trae consigo el error contrario, cerrando posiciones rápidamente en cuanto se obtiene un pequeño rendimiento, pero no es un error grave, debe subsanarse. Simplemente grabándose esta frase, dejar correr los rendimientos, limitar las pérdidas, obviamente con esto está solventado. La colocación del TIC nos ayuda a fijar un objetivo, lo debemos de tener en cuenta, de beneficio, y siempre cuando lo respetemos no nos vamos a engañar modificándolo sin ningún tipo de problema. Lo importante, lo que tenemos de tener en cuenta, que no es un error extremadamente grave y que, lógicamente, también tenemos que tener en cuenta cómo colocar el stop y el take. Va a depender. Existen varios debates, existen diferentes traders. Obviamente, cada uno hace un poquito lo que quiere. Cada maestrillo tiene su librillo y no nos podemos meter. Solamente una pauta fundamental, no colocar el take profit más cerca que el stop loss. No vamos a lanzarnos al mercado a incurrir en una pérdida mayor, de acuerdo, de lo que podemos llegar a optar en términos de ganancia. No tendría ningún tipo de sentido. Situar, por ejemplo, el stop loss a 30 puntos y el take profit a 60 o 90, tienes la ventaja de perder menos cuando nos equivocamos y nos acostumbramos a perder, ya que las pérdidas se aprenden más que los beneficios. Lo que pasa es que tenemos que, sobre todo al principio, intentar testear operativas 1-1 para saber qué ratio de acierto, qué grado de rentabilidad o de probabilidad tiene en términos positivos nuestra estrategia. Muy importante el tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Vale, prácticamente pues no situar lo que os estaba comentando, el stop loss más lejos que el take profit, no tiene ningún tipo de... Y lógicamente pues no colocarlo y sobre todo para testear en una estrategia 1-1 es lo más sensato. Luchar contra tendencia. El trader de corto plazo y muy especialmente el operador en CFDs debe buscar la tendencia y operar a favor de la misma. Es lo más sensato, aunque podemos llegar a operar en contra de tendencia en momentos puntuales. No pasa absolutamente nada, siempre que hayamos analizado nuestra estrategia y podamos llegar a obtener un rendimiento siempre y cuando hayamos colocado nuestro stop. ¿De acuerdo? Es muy importante. No establecen la relación riesgo-recompensa. Si establecemos la relación riesgo-recompensa, siempre con este punto vamos a tener estipulado un stop, vamos a tener estipulado un take y obviamente vamos a eliminarnos circunstancias negativas que podamos llegar a tener a la hora de una toma de decisiones.
hay que establecerla, cuánto podemos perder, pérdida limitada por un stop y el beneficio medio probable, suma de beneficios partido por el número de operaciones realizadas con beneficio. ¿Cuánto podemos perder? Beneficio medio probable, la triple R, relación riesgo-recompensa. 1,2 es que estamos dispuestos a perder 100 euros y a obtener un rendimiento de 200. Depende del trader, pero es una pauta que se suele utilizar, no arriesgar más del 2% de nuestro capital en cada operación. Es una buena opción, ¿de acuerdo? En este punto. Gestión de riesgo, hay que hacer un cuaderno de trading con el listado de valores, dónde invertir, posibles transacciones para el día, resumen de las transacciones finalizadas, ver obviamente si hay datos macroeconómicos, cómo nos influencian, ver obviamente qué rendimientos podemos llegar a tener, ver qué nivel es óptimo para el cierre, marcarnos diferentes niveles, ir arrastrando stop loss en términos positivos, ver cómo les influencia a los activos la toma de posiciones en determinado momento. Todo ello hay que apuntarlo, ¿de acuerdo? Se puede hacer una hoja de Excel o se puede también pues tener en cuenta o simplemente pues apuntarlo a mano sin problema con los activos que trabajamos, las horas, cómo se influencian los datos macroeconómicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos sale bien, qué nos sale mal? Qué rendimientos hemos obtenido con ratios de rentabilidad riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy importante esta cuestión. Repaso de la colocación de stop loss, lo vamos a ver ahora en un ejemplo muy sencillito, por ejemplo en cualquiera de los activos, eurodólar por ejemplo lo vemos, si os parece, o lo que queráis, lo que queráis que comentemos, os dejo un minutito para que me pongáis en el chat qué activo queréis que veamos. Métodos objetivos, lo vamos a ver según el tipo de trader, con volúmenes, con ratios de riesgo-recompensa, viendo pues lo que estamos dispuestos a perder, etcétera, etcétera. Si queréis lo vemos, decidme cualquier activo y lo analizamos de manera rápida. Vale, me comentan DAX, SP. Venga, perfecto, pues un segundito.
Buenas, disculpad, he tenido algún problema con la conexión. No sé si estáis todos por ahí. Vale, voy a ir directamente. Vale, perdonadme. Voy a ir directamente a la plataforma. Vamos a ir, por ejemplo, al DAX alemán, que sois los que más me habéis comentado. DAX alemán y eurodólar es lo que me habéis puesto. Vamos al DAX alemán, por ejemplo, ¿vale? Dentro de DAX alemán, yo siempre hago la misma operativa, la misma estrategia. Muy importante, ¿vale? Muy importante que tengáis en cuenta lo principal es esto aquí. Europa. El activo, el balance que tenemos, ¿vale? Y cómo puede llegarnos a influenciar una posición lanzada o no, dependiendo de las circunstancias. Vamos a ver, esto es, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el balance, en este caso, perdón, el patrimonio siempre va a ser el balance más la pérdida o la ganancia, ¿de acuerdo? El margen va a ser esto, ¿de acuerdo? Que nos aparece aquí, va a ser el valor nominal por el apalancamiento por la tasa de conversión, ¿vale? Y el margen libre es o bien el balance o bien el patrimonio, el que sea menor de los dos, menos el margen. ¿De nivel del margen siempre, el nivel de margen, esto que tenemos aquí, siempre va a ser nuestro patrimonio partido por el margen, ¿vale? Por el margen libre por 100, porque veis que está en tanto porcentual. Esto obviamente no tenemos que tenerlo en mente, ni estudiárnoslo, ni nada por el estilo. Simplemente lo vamos a tener a la hora del lanzamiento de posiciones. El margen que nos va a coger una posición, el valor del contrato y sobre todo cómo nos influencia el movimiento. Aquí el movimiento de un punto del DAX nos va a repercutir en 250 euros. Si nosotros, por ejemplo, realizamos una compra, lo he realizado sin hacer ningún estudio. Al realizar una compra, creo que es lo más sensato en este punto, pero bueno, al realizar una compra, el movimiento de un punto, ¿vale? Simplemente del DAX alemán, nos va a repercutir de una manera importante, 250 euros. Es decir, ¿vale? Que tenemos esta pérdida, hemos lanzado sin tener prácticamente ningún tipo no le hemos puesto ni stop ni take, ponemos por ejemplo un stop. ¿Qué pérdida es la que quiero cometer? ¿O cuántos pipos quiero llegar a perder? Por ejemplo, perder 25.000 euros no me supone, de acuerdo, una pérdida importante, sean simplemente 100 puntos. Con lo cual, yo le diría aquí OK. A ver si me deja. 1900. No, esto no puede ser. Aquí, ¿vale? En términos negativos, lo ponemos, lo colocamos y el ticket no lo voy a colocar ya por defecto. Me aparece donde tengo la pérdida, que justo es la posible predicción de este hombro cabeza a hombro que no se cumple al 100%, ¿vale? Vale, esto por un lado. Muy importante siempre esto que tenéis aquí. ¿Qué es lo que estéis dispuestos a lanzar o cuál es vuestra pérdida? Por ejemplo, si quisiéramos realizar una venta, lo podemos colocar. ¿Vale? Si queremos, realizamos la venta y le podemos colocar, sobre todo, pues en términos de patrimonio, ver, ¿de acuerdo? Si queremos perder solamente un 2%, ¿de acuerdo? De nuestro... Un segundito. Si queremos perder solamente un 2% de nuestro patrimonio, pues simplemente pues, los 11.000 en este caso, perdón, 172.000 108, multiplicarlos, ¿de acuerdo? Por 0,002, ¿vale? 0,02 en este caso, ¿vale? 0,02 por... serían unos 3.000 euros de pérdida, ¿vale? Obviamente yo aquí he incurrido en una pérdida mayor al 2%, tampoco veo sensato el lanzamiento de 10 lotes. ¿Qué es lo que podría hacer? ¿De acuerdo? Si quiero perder solamente 3.000 euros, ¿vale? Pongo aquí menos 3.000 euros. Bueno, sería al revés, tendríamos que seleccionar una compra.
¿vale? Serían unos 3.000 euros, no tendría mucho sentido, ¿de acuerdo? El lanzamiento de una operativa de 10 lotes para simplemente ver un movimiento de 11 puntos. ¿Qué es lo más sensato? Reducir mi cuantía, por ejemplo, 5, y veo cómo obviamente puedo ya incluir, ¿de acuerdo?, una pérdida mayor con unos puntos que son 24, todavía me parece excesivo, con lo cual con 0,1, con un movimiento un poquito más importante, ya obviamente pues una pérdida de 3.000 estaríamos hablando de prácticamente 1.200 puntos de movimiento. Eso sí que tenéis que jugar con ello, y esta herramienta os da la opción sin ningún tipo de problema. Una vez lanzada la operativa, primero tendríamos que haber realizado un estudio. Lo que pasa que hemos empezado en este caso la casa por el tejado para que vierais, ¿de acuerdo? Porque creo que los datos numéricos y los cálculos que hay que realizar son sumamente importantes, ¿de acuerdo? Vale, aquí el DAX alemán, vamos a analizar lo que hemos hecho. Lo primero, ver desde dónde venimos, el diario, vemos aquí una ruptura, ¿vale? Con lo cual pues me da opción. Nos vamos también a 4 horas, veo que esta proyección tiene bastante buena pinta, incluso metería aquí la proyección del último, se queda en ese 161.8, me daría incluso proyección hasta los 61, y nos vamos a un 15 minutos para sobre todo ver estrategias en el estricto corto plazo. ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta del DAX alemán? Obviamente pues que continuamos con una proyección brutal, que podemos llegar hasta aquí, incluso hasta aquí. Vamos a reducirlo un poquito más, a ver si me deja. Ya se queda ahí. Voy a eliminar un poquito esto. Fijaros cómo el movimiento de puntos me influencia mucho, ¿vale? En el rendimiento, si os hubiera dado en el lado contrario, exactamente igual, ¿vale? Bueno, esto es lo que hemos visto en la parte superior, ¿vale? Podemos hacerlo prácticamente así. Esta zona es la que me parece de más control, y que obviamente pues lógicamente pues esta sería la punta del iceberg si se diera un movimiento de vuelta. ¿Qué es lo importante? Ver y buscar, una vez haya roto esto, posibles movimientos que le pueda llegar a dar. Desde las últimas proyecciones, estos últimos lanzamientos, fijaros que ese 161.8 ya lo teníamos ahí, nos puede ir al 261, aguanta bastante bien. Esto me parece una zona de control importante. Ves que son simplemente con soportes y resistencias, es con lo que estoy trabajando. Vale, con esto aquí simplemente pues lo que tendríamos que llegar a realizar es ver qué momento es el más óptimo para el lanzamiento de la operativa, y ver dónde sobre todo marcamos nuestro stop y ratios de rentabilidad riesgo. Si lanzáramos la operativa desde ya, fijaros que aquí le puede costar un poquito, ¿vale? De hecho le va a costar con esta situación que se da aquí, 2 toques. Vamos a quitar el bit y el as para no ensuciarlo. Los 11.842 son importantes para, de superarlos le daría una proyección importante. De no superarlos, obviamente pasaríamos por dificultades en este sentido. Creo que lo más óptimo es el lanzamiento de largos, por eso lo he tirado, pero tenemos que tener en cuenta hasta dónde podemos en esta zona. Me parece una zona importante, interesante, a tener bastante en cuenta, y ver también por proyecciones, lo suelo utilizar bastante. Eliminamos. Por proyecciones, ¿cuál puede ser una salida óptima que justo coincide prácticamente con este último mínimo? Vamos a eliminar ya estos fibos que tengo aquí.
esta zona y esta otra. Voy a usar medias, por ejemplo, ¿vale? Veamos el simple de 20. Media móvil también simple de 50. Y media móvil simple de 100. Vale, esta zona me parece importante, podría ser una zona importante para limitar la pérdida. Sería una zona pues bastante interesante para limitar, por ejemplo, una pérdida y por lo menos buscar una estrategia 2 a 1, que lo podemos hacer de manera manual. Si entramos aquí, zanjar la operativa también en esta zona. Hoy lo podemos hacer en términos numéricos y en términos sobre todo gráficos. Ver lógicamente dónde, para estricto corto plazo, 5 minutos, esto es para establecer la posible ruptura, lo que aquí podría llegar a ser una ruptura coincidente incluso con la media, estas de 100 sesiones, ¿no? Ver cómo el posible rebote nos puede otorgar una oportunidad de compra de nuevo en esta media, donde prácticamente tenemos lanzada la operativa, y hacer algo similar así para un estricto corto plazo. Lanzamiento de la operativa, buscar zona de máximos prácticamente y el stop limitarlo entre, fijaros que no lo limito ni en este último mínimo ni en este último mínimo. Sigo conservando, de acuerdo, máximos, en este caso mínimos crecientes, con lo cual le doy una opción hasta prácticamente esa zona. Estamos prácticamente en una 2 a 1, incluso ganando más, de acuerdo a lo que estamos dispuestos a perder, con lo cual incluiríamos una orden óptima. Si lanzáramos desde aquí, me ha superado esto, tendríamos que plantearnos, tal vez buscar cotas superiores para... Le voy a dar solamente un poquito más, le doy hasta aquí. Fijaros que aquí voy a incurrir en una pérdida mayor, ¿de acuerdo?, que lógicamente lo que estoy dispuesto a ganar. Con lo cual tal vez no sería sensato la operativa, sería más recomendable esperar al toque de esos 11.827. Que no llega, me plantearía otro tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? Por mi parte, todo dicho. Agradeceros la asistencia a este seminario. Dudas, preguntas, consultas que tengáis a jorge.lopez@xtb.es. Repito, jorge.lopez@xtb.es. Y nada, agradeceros la asistencia a este seminario. Un saludo y muchas gracias.